clase anterior habíamos dejado, si no recuerdo mal, acá la teoría de los 4 elementos y la psicología, ¿no? Sí, creo. Habíamos visto todo lo del melancólico, del... Sí. Bueno, eso lo habíamos terminado. Y habíamos quedado acá con la obra de Galeno. En realidad todo esto, la teoría de los temperamentos básicos que había hecho Galeno, viene a decir que toda la obra esta en realidad no es considerada válida en la actualidad. El fuego es medio difícil de comprobar, digamos, toda esta obra que hizo, entonces no se considera válida ni en la medicina ni en la psicología. O sea, no es una teoría que hoy va a ser avalada. Todos los temperamentos colérico, el melancólico, el ciclotímico de la persona, todo eso que habíamos visto no va a estar avalada. Los motivos que son, porque no se las considera así, porque estas ideas o estas posturas filosóficas son que describen los temperamentos son muy ambiguas, o sea, no nos dan un respaldo científico de que realmente ocurran esas cosas del temperamento con cada uno. Lo que no es menor es que no haya sido una inspiración, o sea, que alguien se haya inspirado en la obra de Galeno para después sí realmente hacer algo, digamos, que sirva y demás, pero la obra en general de él, esto no tiene mucho sustento. Igual hay que tener en cuenta que en la época de Galeno, en la época donde él desarrolla esto, la psicología como ciencia no existía. Hoy la psicología es muy importante, los peritos actúan mucho en un juicio y determinan mucho la situación de una persona, si puede ser imputable o no, por ejemplo, un delito, lo va a determinar un perito. En ese momento la psicología no era considerada como ciencia, o sea que esto que él venía a decir del temperamento tampoco iba a tener mucho motivo. Entonces, bueno, no se pudo todo lo que él decía, ¿no? del temperamento flemático, donde estaban unidos al carácter sereno y el modo de pensar, eso no se pudo comprobar. Pero como bien dije recién, si bien no estaba avalado, no fue utilizado, lo que sirvió fue una inspiración. ¿Para qué? Para la psicología moderna. La psicología moderna se inspiró en esta obra de Galeno para desarrollar un poco lo que es la personalidad y desarrollar los test. Muchos de los test que emplean los psicólogos hoy en día en cuanto a utilizarlo como herramientas de medición de la personalidad fueron inspirados en él, en esta obra. Así que ese es el papel, digamos, importante. Después vamos a hablar del carácter, que es lo que continúa. Bueno, ¿el carácter qué es? Es la tendencia hacia un tipo de comportamiento de un individuo, obviamente. Es lo que lo lleva, es lo que lo tira, es como que lo que más tiende esa persona hacia un tipo de comportamiento. Todos los elementos que integran el carácter van a estar organizados, van a estar unidos, ¿no? Y se conoce como la estabilidad y la coherencia que le proporciona a una persona, ¿no? O sea, el carácter le va a dar estabilidad y lo va a hacer coherente y cierto grado de uniformidad, ¿no? En sus manifestaciones. En el carácter van a intervenir, bueno, funciones psíquicas, así como la acción del ambiente. Obviamente que a partir de estos elementos que dependen de cada persona, que son factores, si se quiere, individuales, van a conformar el particular modo de reaccionar y de enfrentar la vida de cada persona, dice el libro, porque, bueno, obviamente, como ya hemos visto en innumerables veces, dependiendo todo lo que la persona vive, el entorno donde nace y estas funciones psíquicas van a hacer que la persona posea un carácter o no. Nunca, y dejando de lado la parte biológica, que es muy importante, como la constitución física y el temperamento, que lo vimos, o sea, siempre importante la constitución física y el temperamento. Entonces acá vimos, en esta unidad ya vimos lo que sería el temperamento y las diferentes teorías, la personalidad, tipos de personalidad, tipos de temperamento, y ahora terminamos viendo el carácter, más o menos. Entonces, eso es lo que fuimos viendo al inicio del capítulo 3. Después viene la criminología y sexo.
Entonces, acá lo que vamos a ver es tendiente a la mujer, a lo femenino. ¿Por qué? Porque el sexo es muy importante en la criminología para ver cómo el sexo no se refiere al sexo de acción, sino al sexo femenino, a la mujer, porque aparece poco estudiado, digamos, los crímenes sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que la participación de la mujer en la criminalidad es muy baja, ¿sí? Cuando la suma total de los crímenes, acá habla de un 13%, en una sociedad la participación de las mujeres es muy baja, es muy escasa, o sea, hay poca participación. La mayoría de los crímenes son realizados por los hombres, por los varones. Si bien hoy tenemos otra realidad. ¿Por qué? Porque las mujeres en todos los aspectos, quiero decir, en la educación, en lo laboral, en lo político, están teniendo gran intervención. No es lo mismo hoy que hace 20, 30, 40 años atrás. Acá el libro menciona, el manual menciona el ejemplo de Venezuela, en donde hay un 70% en lo que es de mujeres, ¿no?, de mayoritaria, digamos, en las matrículas de profesoras. Entonces se ve un aumento también en la participación de educación, en la sociedad en general, pero en la criminalidad. Hay un pequeño aumento de los crímenes realizados por mujeres. O sea, al haber más participación de la mujer en general, también obviamente repercute en la delincuencia. Siempre se dijo y se sostiene que, si bien se quiere equiparar y luchamos por eso entre la igualdad del hombre y la mujer, en cuanto a seres humanos, por supuesto que somos iguales en seres humanos, pero ¿qué tenemos? Tenemos algo que nos diferencia, que es lo biológico. Más allá de los cromosomas, hablando de que tenemos cromosomas distintos del hombre y de la mujer, digo con la fuerza, con la violencia. Por eso, o sea, la mujer generalmente con la contextura que tenemos y la fuerza que tenemos es distinta a la de un hombre. Entonces, siempre la aparición de los crímenes violentos y demás son perfiles de los hombres, porque a la mujer se le imposibilita hacer ese tipo de delitos, los que conllevan la fuerza bruta o el accionar del cuerpo. Bueno, entonces esto está respaldado obviamente en la estadística. O sea, se ve estadísticamente que los crímenes realizados por las mujeres son menos. Y va a decir, el libro va a manifestar ciertos factores en los que va a influir y va a hacer que exista esta estadística donde arroje estos números de menor participación de las mujeres. El primer factor son los factores judiciales. ¿Por qué? Porque dice que la policía en general no persigue con igual ímpetu, o sea, con las mismas ganas, el rigor, a los varones, a los hombres que a las mujeres, ¿no? No le pone el mismo empeño. Después, los tribunales dicen que está estadísticamente comprobado, les da como mayor tolerancia o, si se quiere, facilidad para ser absueltas que a los hombres. No sé si es por fragilidad, por una cuestión maternal, por lo que sea, pero se ve que el tribunal tiene como más contemplación hacia una mujer que hacia un hombre. Después, acá vamos en estos delitos que vimos hoy, por ejemplo, en los delitos donde son de cómplice, son de instigadora. La instigadora es la persona que a través del intelecto, del habla, te lleva a realizar, te instiga, como que te empuja a que vos hagas un delito. Entonces, todos los delitos que serían de instigar, de complicidad, de encubrimiento, que veíamos hoy, o sea, de que oculta, claro, generalmente no se revela en el delito, ¿no? No se lo puede revelar. Entonces, claro, no tiene la denuncia. Como generalmente las mujeres realizan este tipo de delitos, de encubridora, investigadora, son más difíciles de comprobar, no hay una denuncia o un antecedente. Entonces, también por esto hay menos estadística de los delitos hechos por mujeres. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Y obviamente que la mujer delinque menos que el hombre, y cuando lo hace causa un menor daño social. O sea, el hombre
cuando delinque se comprobó que es mucho el daño social que provoca, o sea, lo que provoca la sociedad, que la mujer. Y antes de entrar a los factores biológicos, porque es el punto siguiente, hay que recordar, y es lo que dije hoy, que en la célula femenina todos los pares de los cromosomas están formados por dos elementos semejantes, que es XY, y la fórmula cromosoma masculina es XY, y el otro es XX, perdón. ¿Qué quiere decir esto? O sea, más allá del factor biológico que viene luego, digo, obviamente cromosómicamente somos distintos. El factor biológico, que es el segundo factor, bueno, habla obviamente del aspecto físico, del vigor físico de la mujer comparado al hombre. No hay ninguna duda que los delitos violentos que requieren fuerza van a estar relacionados al hombre y no a la mujer por esa simple razón. Los factores fisiológicos. Bueno, estos hacen los factores de la mujer que se van a desarrollar en la pubertad, la menstruación, los embarazos, los partos y periodos por partos, la premenopausia y la menopausia. Estas etapas, todas estas que acabo de mencionar, son etapas que provocadoras específicas en la pubertad. Se inicia un periodo de latencia delictiva que se extiende hasta la menopausia. Ustedes saben que, bueno, cuando uno se desarrolla, y ahí es donde empieza más o menos la adolescencia, 12, 13, 14 años, se puede llevar por estos factores, ¿no? Por estar en estas etapas de hormonas, de revuelo de amistades y demás. Siguiendo con el mismo tema, en relación a la delincuencia femenina, vamos a ver la criminalidad femenina. Existen delitos que van a ser específicamente femeninos, ¿sí? O sea, que van a realizar solamente las mujeres, y ahora vamos a ver cuáles son y por qué. Delitos específicamente masculinos y los neutros, que son los delitos que pueden cometer tanto los hombres como las mujeres. El delito femenino los tenemos como el delito de aborto procurado y el infanticidio honoris causa. Yo ahora voy a leer esto y lo voy a explicar, y la tarea o la actividad que quiero que ustedes me traigan un ejemplo, una de un caso y otra de otro, de cualquier lugar del mundo que haya sucedido así. Una noticia me tienen que buscar en donde se vea reflejado uno de estos tipos de delitos que se haya sucedido en la realidad, y lo vamos a hablar la clase que viene. El primero es el delito de aborto procurado, buscado y logrado por la mujer, y el infanticidio. ¿Qué es eso? En el que se revela el conflicto de la madre con el recién nacido. O sea, la mamá embarazada gestó, nace el bebé. Eso es el delito del aborto procurado. El infanticidio y sus variedades también está acá dentro de este delito. El puerperal, que se asemeja a la enajenación mental, ya que es cometido por la madre recién parida, sin motivo lógico alguno, solo bajo la acción de un estado patológico, como consecuencia del parto mismo. O sea, una vez que la mujer acaba de parir, en ese momento se produce algo patológico que lo enajena, o sea, quiere decir que la saca de sí, o sea, queda fuera, digamos, del cuerpo, como si estuviese fuera de sí, y la lleva a cometer este delito. ¿Qué hace? Bueno, mata a su hijo, tiene que matarlo, digamos, ¿no? La figura del homicidio. En este ejemplo que da acá, que pasó en nuestro país, dio a luz, lo mató y lo metió en el congelador. 4 meses después de haber hecho eso, o sea, dice con cosas tóxicas, lo drogó, lo pasó con algún tipo de medicación, lo metió en el congelador, vino una persona a los 4 meses y lo encontró ahí, y después se lo enjuició. Bueno, yo quiero que una de las dos elijan este o el que viene y me den un ejemplo real que haya sucedido y cómo fue. Y si tuvo enjuiciamiento, si no, demás. El infanticidio honoris causa es el cometido por la mujer para ocultar la deshonra de quien concibió soltera o casada. Generalmente esto se da cuando hay una violación, cuando se viola a una persona, ya sea un tercero o su mismo padre o un primo o un pariente. Entonces lo que se da es se mata al niño, obviamente por esto, por la deshonra que le ocurrió al momento de cómo fue concebido, por quién, cómo, ¿está? ¿Más o menos se entendió? Bueno, entonces la clase que viene vemos los ejemplos y lo que pasó. Estos delitos que vamos a mencionar a continuación, si bien
si bien pueden ser cometidos por ambos, estadísticamente hay más inclinación por las mujeres. O sea, el anterior es solamente mujeres porque son las únicas que dan a luz. Bueno, hoy se puede discutir eso de las mujeres o no, pero bueno, la persona que no sea mujer y dé a luz por un vientre, yo creo que se sienta mujer, digo, entraría dentro de estos delitos. Estos, contra la propiedad de los hurtos, el hurto, cuando me apodero de algo no ejerciendo violencia, más frecuente se dice en la menarquía. ¿Qué es esto? Antes de que yo me desarrolle, antes de que me venga la primera menstruación, es muy común que las mujeres, adolescentes, niñas, diría yo, antes que mujeres, cometan este tipo de delitos. También durante la menstruación, pero bueno, digamos en ese periodo entre los 10 y 15 años, vamos a suponer, donde es más frecuente. Los delitos en casa de familia por doméstica, los que roban dinero cuando limpian, dinero o cosas de valor, por una visita en almacenes, supermercados, los que se roban, o en lugares de comercio donde se roban ropa, las famosas mecheras, o las que realizan las prostitutas a sus clientes. Entonces se ve mucho los hurtos en las mujeres y más frecuentemente en la edad que ahí especifique. Las estafas y los fraudes, bueno, también obviamente lo pueden hacer los hombres, pero ¿por qué estadísticamente se ven las mujeres? Bueno, primero, hoy, bueno, obviamente estamos hablando de un delito donde se apropia algo de que ajeno, ¿no? Indebidamente sin el consentimiento de la persona. Son muy pocos los que son denunciados, entonces primero hay que tener eso en cuenta. El nivel es muy por debajo del cometido por los hombres, pero lo que se ha denominado la masculinización del delito debido al tipo de preparación y de cargos que ocupa hoy la mujer. Entra en este tipo de delitos gerentes de empresas, directores, cajeras, el forjamiento de cheques. Como hoy la mujer está mucho en las empresas y tiene mucho poder intelectual para estafar y formar, preparar el delito, está tomando mucha, digamos, participación en este tipo de delitos. Después vienen otros delitos contra las personas, las lesiones y el homicidio. El medio, obviamente, que va a utilizar y que ganó Martín Fierro fueron mujeres asesinas, y ustedes lo pueden haber visto. ¿Cuál es el medio que emplea por ahí la mujer para matar a alguien? Y es el veneno. O sea, obviamente no va a tratar un palo de béisbol, y sí, lo puede hacer, pero digo, lo más probable es que se va a utilizar el veneno y obviamente y últimamente dice ha habido casos de conyucidio, donde la mujer aparece contratando a un tercero para eliminar a su esposo o para eliminar al amante. Entonces, o elijo a un hombre, siendo el tercero el que va a cometer el delito, o elijo el veneno porque son por ahí lo más fácil para que la mujer pueda lograr su cometido, su delito. Y en otro medio usado últimamente para agredir o defenderse es el arma de fuego. Por ahí es más fácil de emplear un arma que no un cuchillo que puede hacer, me lo pueden sacar y me pueden dañar. Entonces son esos tipos, en esas lesiones y el homicidio es lo que utiliza la mujer, es eso. Otros delitos, bueno, otros delitos que pueden cometer las mujeres son el abandono de niños, el de abuso a los medios de corrección o de disciplina, corrupción de menores, o sea, ya sea sacándole fotos, haciéndolos prostituir, sustracción de los menores, la injuria y la calumnia, bueno, es decir, cosas de un tercero sin saber si son ciertas, sin tener certeza de que así sean, lo que estoy calumniando, el falso testimonio, bueno, declarar algo que en realidad no es lo que ocurrió, el encubrimiento, la instigación a delinquir y el adulterio. El adulterio, bueno, hoy no existe más en nuestro código. Una persona no puede, digamos, decir que se quiere separar porque fue infiel, porque hoy no se dicen más las causas del divorcio. Uno se separa y listo, no tiene que dar causas de por qué quiere separarse. Y después habla de la delincuencia juvenil, que más o menos la habíamos visto ya en una parte del libro, creo en la última del capítulo 2 hablaba de la delincuencia juvenil, que se da, son aquellos actos cometidos por los niños que son menores de 18 años, que tienen entre los 16 y los 18, entre los 14 y los 18, abajo de los 14 directamente no. Bueno, obviamente que tiene una regulación y una legislación distinta a los mayores. Lo que se trata de estudiar, la criminología, lo que le interesa, además del sexo, o sea, de los delitos que cometen las mujeres y los hombres, lo masculino y lo femenino, es estudiar cronológicamente la fase etaria del ser humano en general.
Entonces, la primera fase que tenemos desde que nace una persona es la infancia, que es la etapa infantil en donde el hombre es egocentrista y tiene dificultad para distinguir, obviamente, los planos objetivos del mundo y lo subjetivo. Todavía no puede discernir en la etapa infantil todo aquello que le es, ¿no?, a su alrededor. Luego viene la pubertad, en lo que sería cronológicamente la etapa etaria estamos. Luego viene la pubertad, que es la primera fase de la adolescencia. Y bueno, acá es, digamos, la más importante y lo vimos también en donde hace clic por una cuestión hormonal, por una cuestión de junta de amigos, por una cuestión donde pasan un montón de cosas a nivel físico y psíquico. Producen modificaciones y es donde se da el paso después a la adolescencia, que sería lo que le sucede a esta pubertad y lo que transcurre la pubertad hasta el desarrollo de la adultez, que aquí es donde se produce el mayor desequilibrio del hombre, o sea, entre la adolescencia, entre la pubertad, diría yo, y la adultez, que más o menos hoy estaríamos hablando de unos 25 años. Ahí sería como el tope, según las estadísticas, ¿no?, donde la intensidad criminal para ambos sexos llegaría ahí, entre esa etapa. Luego vienen, bueno, la adultez, la madurez y la vejez. Después van a mencionar las causas de los trastornos de la conducta juvenil. ¿Cuáles son las causas? Bueno, vamos a hacer un poco, porque bueno, factores biológicos. Acá va a ser hincapié en cómo es el desarrollo de la mamá gestante, o sea, de la embarazada. ¿Cómo es la vida? Si tengo una mamá que, mientras está embarazada, cómo se nutre ese bebé, en qué, primero, ¿no?, obviamente, todos los factores sociales de esa mamá, cómo vive esa mamá, qué situación psicológica atraviesa. Después, todas las causas que, si tiene algún tipo de alcoholismo, algún tipo de adicción, ambos padres o solo la madre, antes de la concepción, durante la concepción, o sea, porque ustedes saben, por ejemplo, que una mamá fumadora, si por más que dejó, tiene que haber pasado se habla de 9 meses a un año de que deje de circular en sangre el nivel de nicotina. O sea, que vos decís, dejé de fumar hace 3-4 meses y estás, digamos, embarazada, igual en el cuerpo al bebé le van a quedar esas toxinas. Entonces digo, todos estos factores biológicos indican cuál fue la vida y cómo van a influir a ese niño que se está gestando durante el embarazo. ¿Y qué van a hacer? Bueno, se puede dar anormalidades mentales y físicas, o sea, desnutrición, taras provenientes de las enfermedades como rubiola, la sífilis, otras enfermedades. Si la mamá tiene SIDA hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el momento del parto, porque se le puede transmitir en ese momento, por eso hay que... Entonces, bueno, tuberculosis, todo con los factores biológicos que tienen que ver con los padres. Después con el factor personal, que son el congénito genético y el congénito no genético. El congénito genético es aquel que es donde se altera, se daña el material genético y da origen o da lugar al síndrome de Down. O sea, hay un factor genético que está dañado directamente en el momento de la constitución. Y los factores congénitos que no son genéticos son aquellos que afectan al óvulo, al feto normal en el curso del embarazo o en el momento del nacimiento. No sé, en el momento del parto al nene le falta oxígeno por X motivo y bueno, tiene un problema después, una ausencia del oxígeno, que se lo conoce como anoxia o hipoxia, que es una disminución sensible de oxígeno. Bueno, le afecta, el nene por ahí neurológicamente o intelectualmente es normal, pero tiene problemas en sus capacidades motoras, no puede moverse bien porque le faltó oxígeno en el parto. Los factores posteriores al nacimiento, bueno, cuando no es bien alimentado, o sea, tiene una mala nutrición, o no come o come mal, maltratos físicos, las desnutriciones, las manifestaciones de la pobreza y hoy de la miseria en el mundo, y habla de que 70% son mujeres y niños los que se encuentran en esta situación. Y después, bueno, vienen los interminables y los infaltables, lamentablemente, factores sociales.
o exógenos, los de afuera, ¿no? Que son cómo se constituye esa familia, dónde vive, si tiene los padres, si tiene familia, si va a la escuela, bueno, todo lo que tiene que ver, si sufre maltrato, si no, si tiene un hogar de acogida, si no puede ir a un hogar, si vive en la calle, si es vagabundo, si tiene cama, si no, si tiene piso de suelo. Bueno, vemos todo demás de lo que tiene que ver con la relación o el factor social. Todos estos van a influir y ¿qué van a causar? Estos trastornos en la conducta juvenil. Así que, bueno, si les parece, vemos hasta acá. Terminamos el martes con la unidad del 3. Y bueno, primero charlamos de, por ahí no sé si lo vamos a terminar, pero bueno, vemos las drogas, la prostitución. Y charlamos sobre las noticias que consigan.